Dicen que los perros evolucionaron junto a nosotros, pero algunos fueron diseñados para adelantarse. En el Bully Game la victoria no depende de la obediencia ni de la velocidad, ni siquiera del temperamento. Aquí se premia otra cosa. ¿Cuánto desconcierto genera tu perro al entrar? Porque cuando el cuerpo parece imposible, el símbolo supera al animal. Este video no es una crítica moral y tampoco es un homenaje, es una autopsia estética. Vamos a entrar al corazón de una criatura que aún no existe, pero ya está escrita. Un perro imposible fabricado para reescribir las reglas. El Bully Omega. Pero antes de crear al monstruo hay que entender el juego. Durante décadas, el American Bully ha sido moldeado como una escultura viva, creado no para cazar, ni para guiar, ni para cuidar ganado, sino para representar poder contenido, un tótem de carne que no necesite morder para ser temido. Esta no es una raza tradicional, es una criatura emergente, un constructo genético con múltiples líneas, el Classic, el Estándar, el Pocket, el XL, el Exotic. Cada uno es una respuesta distinta a la misma pregunta: ¿qué tan lejos podemos llevar la forma antes de que se quiebre? Los jueces del Bully Game no evalúan función, evalúan presencia, y la presencia en este contexto se construye con 3 pilares: masa, compacticidad y rareza. Masa primero, no cualquier masa, la masa correcta, musculatura densa, voluminosa, que sobresale del cuello, de los hombros, del pecho. El ideal no es el atleta funcional, es el culturista posando, hueso grueso, tórax hipertrofiado, lomo corto, patas como columnas. Segundo, compacticidad, altura baja, proporción cuadrada, peso elevado. El cuerpo debe parecer un bloque, como si la gravedad misma tuviera que hacer un esfuerzo adicional para sostenerlo. Cuello corto, espalda recta, pies anchos, movimiento lento, casi ceremonial. No hay prisa, porque lo que se impone es la forma. Y el tercero, rareza, porque cuando todos los cuerpos son exagerados, gana el que parece una anomalía. Cabeza ultra ancha, orejas quirúrgicamente recortadas, ojos azul hielo, pelajes imposibles, merle fantasma, ghost tree, patrón mosaico. Y si algo de eso no se hereda naturalmente, se diseña. El deseo del Bully Game es visual, pero no es superficial, es simbólico. El bully no representa fuerza controlada. Un animal que parece una amenaza pero no ataca. Una figura que insinúa violencia pero se comporta con docilidad extrema. Por eso gustan, porque es la bestia domada, la brutalidad domesticada, un espejo oscuro del poder humano. Y por eso también se vuelve mercancía. Un perro con la cabeza más ancha o el pecho más bajo puede multiplicar su valor como semental o reproductora, no por su salud ni por su función, sino por su estética, por su potencia visual. Y en este mercado lo que no se puede replicar se convierte en objeto de culto. Pero esa estética tan codiciada es también un problema. Cuando se premian cráneos demasiado cortos, aparecen perros que no pueden respirar. Cuando se seleccionan patas torcidas, se pierde la capacidad de correr. Cuando se prioriza la rareza genética, aumentan los casos de sordera, ceguera, displasia, colapso traqueal, degeneración vertebral, porque la biología no es infinita y el cuerpo tiene un límite que no puede ignorarse sin consecuencias. Esto no es una teoría. Estudios recientes muestran que razas como el bulldog inglés han alcanzado un punto de no retorno genético. Su diversidad es tan baja que ya no se puede corregir sin introducir sangre externa, y sin embargo se sigue premiando su forma, una forma que ha reemplazado la función, una silueta que se ha vuelto un símbolo, incluso si el cuerpo no la soporta. Y aquí es donde aparece la paradoja. Cuanto más buscamos la estética perfecta, más alejamos al perro de su propia naturaleza. Pero ¿y si no tuviéramos que elegir? ¿Y si fuera posible crear una criatura que tenga el cuerpo imposible del Bully Game sin las consecuencias catastróficas? Un perro que no haya sido creado sino diseñado, no por azar genético, sino por la edición controlada, y no a través de la selección, sino desde la primera célula. Eso no es una fantasía, ya se ha hecho, ya se han creado perros clonados, editados, con genes silenciados para evitar enfermedades y para aumentar masa muscular. El Bully Omega no es una metáfora, es el siguiente paso lógico, el punto en el que la estética deja de ser una consecuencia y se convierte en una programación. Pero un perro así no competiría, no necesitaría hacerlo, porque no entraría en el juego para ganar, entraría para poner fin al juego, para mostrar que todo lo que se buscaba con generaciones de cruce puede lograrse en un laboratorio en un solo embrión. Y entonces la pregunta ya no sería quién lo crió, sino quién se atreve a competir contra él. En la próxima cápsula vamos a desmenuzar las proporciones del monstruo, no de un perro real, sino de un cuerpo que aún no existe, pero cuyas medidas ya están calculadas. Cráneo, cuello, columna, patas, cada centímetro con un propósito. Vamos a diseñar al Bully Omega y ver cuánto puede soportar el cuerpo antes que el símbolo lo consuma por dentro.
La cabeza domina el conjunto como si el resto del perro fuera apenas el pedestal. Una bóveda ósea de proporciones ridículas, más ancha que el pecho de un Rottweiler, comprimida al frente de un hocico que ya no es hocico, apenas un pliegue donde la lengua cuelga, permanentemente expuesta por una disfunción mandibular crónica. No hay plano nasal, no hay extensión funcional, solo una cara acortada a fuerza de mutaciones repetidas en el gen RUNX2, moldeando una máscara esférica que retiene las fontanelas abiertas más allá del año de vida, dejando el cráneo con la fragilidad de un recién nacido hipertrofiado. Debajo, el cuello no es un cuello, una columna muscular hipertrofiada donde los músculos esternocleidomastoideos en un perro normal apenas funcionales aquí se expanden en capas y crestas que empujan la tráquea hacia atrás, la aplastan, la obligan a vibrar con cada intento de inhalar. El gen MSTN ha sido silenciado en ambos alelos, permitiendo el crecimiento sin freno de la masa muscular, pero sin orden, sin simetría, sin lógica. El resultado no es fuerza, es rigidez, una rigidez que prohíbe girar la cabeza más allá de 10 grados. El Omega no puede mirar de reojo, solo puede mirar de frente como si su destino fuera colisionar con todo. El tórax es una cúpula, el ángulo costal supera los 90 grados, empujando el esternón hacia abajo como la quilla de un barco hundido. Esta forma abovedada, heredada de líneas de bulldog genéticamente implosionadas, genera una presión constante sobre el corazón que late más rápido para compensar una oxigenación precaria. La tráquea colapsa en ciclos, la lengua se infla, el paladar se alarga y sin embargo se le exige correr de exhibiciones. Las patas delanteras ya no están alineadas con la cadera, sino que brotan hacia los costados como unas columnas vencidas. El retrogen FGF4 se duplicó en los cromosomas CFA12 y CFA18, generando un enanismo desproporcionado donde el número y el radio son absolutamente cortos, forzando una rotación de los cuerpos. El perro camina con los pies hacia afuera, en lo que llaman Stein de rana, un hombre simpático para una malformación estructural severa. No pisa el suelo, lo rebota. Cada paso genera microlesiones que en cualquier otra raza serían motivo de descarte, pero aquí se celebran como una firma de la línea. Y aún no hablamos de la columna. En el Omega las líneas dorsales forman un arco invertido rígido, como una varilla de acero bajo tensión. Las vértebras torácicas tienden a fusionarse por osificación anticipada, mientras las lumbares se desplazan lateralmente generando escoliosis. No por azar, el exceso de masa muscular empuja la columna fuera del eje y el cuerpo, en un intento desesperado de mantenerse erguido, produce osteofitos que acaban comprimiendo los nervios espinales. A los 2 años, más del 70% de los ejemplares muestran signos de mielopatía degenerativa. Pero eso no es importante en el ring, porque en el ring lo que vale es el volumen, y el Omega lo tiene todo: volumen craneal, volumen torácico, volumen escultural de un cuerpo que parece construido para intimidar o para colapsar. Cuando se detiene su pecho vibra como un tambor, pero no por orgullo, por disnea, porque la belleza en este caso ha sido empujada tan lejos que se convirtió en un síndrome con patas, con papeles y con pedigrí, un monstruo bello atrapado en su propia estética. Dicen que los cuerpos se heredan, pero este no. Este se codifica. No es el resultado de una mezcla afortunada ni de una línea campeona. Es una criatura intervenida desde la raíz, como si cada célula estuviera firmada por una mano distinta. Desde su fundación genética, este perro fue ensamblado para no parecerse a ninguno, y lo primero que hicimos fue romper el freno evolutivo que regula la masa muscular, el gen MSTN, que codifica la miostatina y fue silenciado. Así se desata el crecimiento muscular sin límites naturales. Es arquitectura molecular. En vez de limitar el tamaño de las fibras musculares, el cuerpo las engrosa, las multiplica y las distribuye por zonas estratégicamente como si fueran placas tectónicas cargadas de tensión. El pecho, los hombros, los muslos y la mandíbula reciben el mayor impacto, pero la miostatina sola no basta. Por eso se activan variantes del gen IGF-1, el factor de crecimiento tipo insulina, específicamente el alelo canino asociado al gigantismo reorganizado. No es el tamaño global lo que buscamos, sino volumen selectivo, extremidades cortas y masivas, cráneo amplio y una densidad celular que hace que los huesos no parezcan huesos sino columnas bajo presión. A esa presión le dimos forma, no solo volumen. La edición más agresiva fue sobre el gen FGF4 retrogen, que en su versión duplicada provoca un acortamiento de las extremidades anterior y posterior. Se codifica de modo que el acortamiento no interfiera con la musculatura, lo que crea una paradoja visual: patas cortas pero con el grosor de un animal más alto. A esto se suma una modificación puntual sobre SMOC2,
el gen que regula el desarrollo facial, pero no para crear un cráneo de bebé como el de los bulldog clásicos, sino para crear una máscara grotesca, ojos grandes, frente alta, una cara que combina expresión infantil con amenaza latente, un efecto de disonancia estética que atrapa la mirada, y cuando la mirada baja se encuentra con una caja torácica ensanchada mediante una sobreexpresión del gen RUNX2, el mismo que en humanos está vinculado al desarrollo de mandíbulas prominentes y cráneos amplios. Aquí lo usamos para abrir el tórax y reforzar la estructura mandibular. La cabeza es grande, sí, pero no solo por fuera, es una caja de resonancia ósea donde la genética retumba. Pero un perro así no puede tener un pelaje común, no cuando el código genético es también un manifiesto visual. Por eso los genes del complejo kit fueron reeditados mezclando alelos asociados con manchas aleatorias y expresión asimétrica. Se utilizaron variantes de locus MI DF para controlar la intensidad del blanco sobre los fondos saturados, permitiendo zonas de luminosidad que parecen haber sido pintadas a mano. Y en una capa más experimental se insertaron combinaciones teóricamente posibles, aunque jamás vistas en la naturaleza, entre el locus AS y P y el locus K junto con el locus T, manipulados para generar efectos como franjas en zigzag, manchas ópticas o degradados iridiscentes que cambian según el ángulo de luz. No estamos inventando magia, estamos combinando alelos reales de formas que ningún creador se atrevió a estabilizar, porque no les importaba la genética, les importaba el pedigrí. Nosotros no jugamos con líneas, jugamos con código. El resultado es un animal que no se parece a su padre ni a su abuelo ni a ninguna criatura del árbol familiar, porque su linaje no fue escrito por selección, fue editado. Es el perro que lleva el bully game a su punto de ruptura, donde la exageración no es una mutación accidental sino una decisión, donde la masa, el color, la forma y la expresión son obra de una voluntad que ya no responde a la genética tradicional. Lo que otros intentaron con años de endogamia, nosotros lo hicimos con precisión molecular, y cuando el público lo vea por primera vez no lo va a entender, lo va a sentir. Va a saber que ese perro no vino del mismo juego que los demás, porque esto no es un bully más, es el bully omega. El color no es un accidente. No en este perro. En la era del bully omega, el patrón de pigmentación deja de ser un rasgo pasivo y se convierte en un manifiesto visible de intencionalidad genética. Mientras los creadores tradicionales siguen apostando por variantes limitadas como el merle, el lilac, tricolor, etc., nosotros decidimos reescribir el mapa cromático con una precisión molecular. El pelaje deja de ser un resultado estético para convertirse en una firma editorial, el testimonio visible de una criatura construida, no seleccionada. Todo comienza con el gen SIP, el arquitecto de la distribución del pigmento eumelanínico, pero no lo dejamos actuar solo. Editamos su regulación para que interactúe con una variante hipermutada del gen MC1R, permitiendo que la expresión del negro no sea bloqueada por el clásico alelo recesivo, sino canalizada a regiones específicas del manto. Esta manipulación nos permite crear zonas de sombra ultra definidas sobre las bases claras. No es un tricolor clásico, es una nueva cartografía de alto contraste donde cada segmento corporal se convierte en un continente pigmentario autónomo. El siguiente bloque genético que intervenimos es PMEL17, responsable de la dilución del pigmento negro hacia gris azulado o plateado. Aquí eliminamos los residuos de alelos ligados a defectos visuales o neurológicos presentes en algunas líneas Merle y seleccionamos una versión funcionalmente estable inspirada en las mutaciones naturales observadas en algunas razas nórdicas. El resultado es un gris especial de base sólida sin la consecuencia patológica del Merle clásico. Sobre ese fondo de humo aparece el verdadero mensaje, el pigmento blanco controlado por mutaciones en MITF y KIT. Lo usamos como si fuera luz artificial, no como una falta de color, sino como un vacío tallado genéticamente. En las extremidades, en la punta del rabo, en la línea media del rostro, esas manchas no son aleatorias, son huellas geométricas programadas que sirven como código de firma, como un artista que traza su nombre con la luz sobre la sombra. Pero el espectáculo visual no termina ahí. Introducimos una variante del gen MLPH modificada para modular la distribución de pigmento feumelanina. Esto nos permite proyectar un brillo interno ámbar que solo es visible bajo ciertas condiciones de luz. No es un color externo, es una irradiación. El perro parece encenderse con tonos cobre profundo cuando corre, cuando se moja, cuando respira bajo el sol. Esto no puede obtenerse por crianza tradicional. Es una coreografía biopática, una programación visual insertada en la dermis. Y para cerrar esta paleta imposible, nos atrevimos con lo que el bully game jamás ha tocado, usando la edición de CRISPR para intervenir directamente en los genes reguladores en el cromosoma canino 15, una región poco explorada en términos de expresión pigmentaria. Conseguimos
reflejar patrones idénticos en ambos lados del cuerpo, no como un espejo imperfecto, sino como un fractal. Cada lado del perro narra la misma historia pero invertida, como si el cuerpo fuera una sentencia binaria escrita dos veces, una vez para la calle y otra para la cámara. Ninguno de estos cambios fue hecho por azar, cada uno responde a un principio. Este perro es una declaración, no un derivado, no hereda su aspecto de sus padres, lo hereda del laboratorio. Cada línea de color es un vector de identidad y cada mancha una elección. En el Bully Game el color siempre fue un capricho, pero en el Bully Omega el color se convierte en lenguaje, y este lenguaje se ve desde la banqueta, se graba en la memoria del espectador como un tatuaje óptico, porque no basta con ser extremo, ahora hay que ser legible. Y cuando otros aún están cruzando perros por líneas de color, nosotros ya estaremos programando fenotipos que solo existen en teoría. El siguiente paso no será un nuevo patrón, será un nuevo alfabeto, uno que solo pueda leerse en la piel del animal, porque este perro no se vende por sus tonos. Este perro porta el color como si fuera un manifiesto, y cuando lo veas venir por la calle sabrás que no es casualidad, es edición, es arte, es guerra. En el núcleo del proyecto, cuando el cuerpo ya ha sido curvado, esculpido y tensionado al máximo, aún queda una última decisión: el color, no como adorno sino como firma genética, como advertencia, como código. En el archivo de laboratorio los patrones no se heredan, se diseñan, y cada color responde a una lógica de intervención, una jerarquía molecular. Lo que otros ven como pelaje, aquí es información. En el Bully Omega el color codifica. El primero fue el Ghost Merle, un merle espectral, invisible a plena luz, revelado solo el contraste azul. No hay bordes y no hay manchas, solo una bruma pigmentaria que parece moverse. Surge de un alelo MC hipomórfico en PMEL17, combinado con un silenciamiento epigenético parcial de MITF que suprime zonas claras sin eliminar el contraste. Esta edición solo se aplica a clones generados por transferencia nuclear. El Ghost Merle no es un patrón, es un certificado de origen. Luego viene el azul vulcano, una capa imposible por selección tradicional. Requiere homocigosis recesiva en el gen MLPH y amplificación del gen ALX4 para generar un tono gris violáceo que cambia con la temperatura. La zona de mayor irrigación brillan, el cuerpo parece latir, solo lo portan ejemplares sometidos a edición embrionaria para tolerancia térmica. El azul vulcano no es un color, es un sello de resistencia. El trifractal no se explica por genes, se imprime. Usa alelos funcionales de Agouti, T y RP1 sin diluir y mosaicos parciales de K y T, pero la clave está en la cartografía. La pigmentación se dirige con CRISPR usando mapas topológicos del embrión. Cada fractal es único, ningún trifractal se repite y solo lo portan los primeros nacidos de cada lote. Es el número de serie tatuado en piel viva. El último exclusivo de la versión miniatura no tiene nombre técnico, pero le dicen melanoinsular, un negro profundo con vetas rojizas que solo aparecen en zonas de comprensión anatómica, pechos, tobillos, base del cráneo. El efecto surge de la sobreexpresión de MC1R y la activación cicardiana de MITF bajo pulsos de estrés térmico. No cambia de color, cambia de estado. El melanoinsular no se observa, se manifiesta. Así, en el Bully Omega, el color no adorna, clasifica. Cada tono revela intervención, procedencia y manipulación. No se puede reproducir, no se puede cruzar, porque no lo define la línea, no el editor. Cuando el cuerpo ya ha sido creado y los genes han sido reescritos, queda una pregunta ineludible: ¿cuánto aprendimos de los errores? Porque si hay algo que define al Bully Game, es su obsesión por la rareza y su ceguera ante el sufrimiento. Y no hay edición genética que sirva si la historia se repite con nuevos nombres. El primer monstruo que caminó sin futuro fue el doble Merle, hijo de la ignorancia, no de la ciencia. Criadores que cruzaban dos perros manchados creyendo que así obtendrían más belleza, lo que obtenían eran cuerpos blancos, ojos ausentes, sordera total y a veces ceguera. La mutación doble M en el gen PMEL17, sin regulador epigenético, genera fallos en la migración de melanocitos. No hay pigmento, no hay función neurosensorial. En el Bully Omega esta herida está contenida. Los individuos Ghost Merle son portadores del gen MC o el gen M+. No hay dobles. El silenciamiento de MITF es parcial, no total, pero si el control falla, el monstruo regresará. Luego vinieron los cuerpos partidos por el enanismo condrodistrófico, bulldogs,
Frenchies, pockets deformes, piernas torcidas, discos espinales colapsados, dolor a los 6 meses, todo por la mutación FGF4 retrogénica en el cromosoma 12. Lo que parecía adorable en forma de patas cortas escondía un desgarre vertebral. En el omega se edita para retener compactación muscular sin replicar la vía patogénica. Se usó la vía MSTN y la expresión controlada de SM o C2, pero el límite es estrecho. Lo anatómico está al filo de lo clínico y lo que hoy no duele puede doler mañana. Y está el pecado que respiran o que no respiran. La braquicefalia extrema, con hocicos comprimidos a menos de 1.5 centímetros, senos paranasales colapsados, paladares elongados. El estándar decía más corto, pero nunca dijo hasta la muerte. Bull Terrier, Bull inglés o el exótico americano, todos pagaron el precio del aplauso. En el omega, la braquicefalia se reconstruye desde el ángulo mandibular. RUN X2 modulado, no bloqueado. Hay comprensión, pero no colapso. Hay rostro, pero no asfixia. Sin embargo, la línea es tan fina que basta con una sola generación para volver al error. Hay errores que no se ven, errores hepáticos ocultos bajo el brillo del color. La dilución azul, cuando es mal gestionada, compromete la síntesis de proteínas en el hígado. Lo que se hereda como un pelaje exótico puede ser una sentencia. El gen MLPH en estado TT recesivo necesita corrección compensatoria. El omega azul vulcano, la edición incluye expresión compensatoria del gen ALX4 y diagnóstico preimplantacional. No hay azar, no hay garantía, pero si alguien reproduce ese color sin los controles, no obtiene un campeón, obtiene un cadáver pigmentado. Y aún así el Bully Omega no está libre, es un cuerpo perfecto que camina sobre la cuerda floja de su propio diseño. Sus genes están alineados, sí, pero su futuro depende de que nadie intente replicarlo al ojo, porque el peligro no es el editor, el peligro es el imitador. En este proyecto, cada error del pasado fue una advertencia genética y cada error del presente es una posibilidad de recaída. No hay inmunidad para la estupidez, lo único que cambia es la herramienta. Antes se cruzaba sin saber, ahora se podría editar sin conciencia. Eso es lo que hace del omega una paradoja, un perro que no puede ser criado, un estándar sin reproducción, un ejemplar que existe solo si se respeta la cadena de intervención, porque lo que define su éxito no es la belleza, es la precisión, y si esa precisión se relaja, el monstruo no desaparece, solo muta. Lo llaman perro, pero no es hijo de camada. Lo llaman estándar, pero no hay registro que lo contengan. Lo llaman bully, pero no obedece ninguna línea. El omega no es una culminación, es una disidencia genética, un punto de inflexión. Porque todo proyecto biotecnológico tiene un instante crítico, un segundo en el que la teoría deja de ser código y el código se vuelve cuerpo. Ese instante, cuando se activan las proteínas editadas, cuando el cuerpo responde al plan, ese instante es el momento omega. Y una vez que ocurre, ya no hay retorno. Ese momento no sucede en un ring, ni en una camada, ni en la opinión de un juez. Sucede cuando el animal respira sin colapsar, cuando el patrón Merle aparece sin sordera y cuando las patas cortas sostienen peso sin dolor. Sucede cuando la belleza deja de ser una acumulación de deformaciones y se vuelve una arquitectura funcional. Ahí, solo ahí, nace el omega. Pero hay algo aún más radical. El momento omega no ocurre en el perro, ocurre en nosotros, en quienes aceptamos que el cruce ya no basta, que las líneas ya no alcanzan, que crear al ojo es jugar a la ruleta rusa con huesos, pulmones y cerebros. El momento omega ocurre cuando alguien en una mesa de decisiones genéticas frente a un núcleo vacío con un bisturí molecular en una mano decide que ya no se trata de imitar lo que fue, sino de construir lo que puede ser. Ese momento redefine el concepto mismo de raza, porque lo que define a una raza es su reproductividad y el omega no puede ser reproducido, solo puede ser replicado bajo condiciones controladas. No es una estirpe, es un protocolo, un patrón de edición y validación. Lo que hace que exista es su archivo genético, su código fuente, su arquitectura in vitro. Y por eso no tiene pedigrí, tiene firmas de edición, tiene cadenas validadas por CRISPR, tiene lógica funcional. Por eso también el omega no puede ser vendido, porque no se transmite por monta, se licencia por secuencia y quien lo posee sin comprender su estructura
posee un riesgo. Ese es el punto. El Omega no democratiza la crianza, divide el mundo en quien entiende lo que está tocando y quien repite sin entender, y en esa división no hay grises. Hoy existe y sin embargo nadie puede garantizar que no será destruido en su intento de ser replicado. Lo que lo puede matar no es una mutación, es la imitación, porque el Omega no es un modelo para seguir, es un ejemplo para no replicar sin control, y ese es su legado. No vino a fundar una raza, vino a fundar una advertencia. Es el animal que marca un límite, el organismo que exige conciencia, porque si algo queda claro después del momento Omega es que todo lo anterior ya no basta. Dice que es un perro, pero no está registrado, no tiene línea de sangre, nadie lo ha criado, nadie lo ha visto, nadie lo ha vendido, porque el Bully Omega en realidad no existe aún. Lo que acabas de ver es una hipótesis, una proyección, un escenario posible, no un hecho consumado, pero también es una advertencia, porque todo lo que lo hizo posible ya está entre nosotros. CRISPR no es ciencia ficción, es una herramienta real que permite reescribir ADN con precisión quirúrgica. Corta, pega, sustituye, corrige mutaciones, reactiva genes dormidos, reprograma funciones complejas. Hoy se usa para eliminar virus, modificar cultivos, fabricar embriones resistentes. Mañana se usará para rediseñar cuerpos, no en teoría, en práctica, y en este futuro el Bully Omega no es fantasía, es un anticipo. Es lo que pasa cuando se decide construir algo que no depende del pasado, ni de las líneas de sangre, ni del estándar. Un cuerpo que no se cría, se fabrica, y que en el proceso revela no solo lo que se puede hacer, sino todo lo que se ha hecho mal, porque al intervenir el genoma también se corrige. No hay edición sin consecuencia, no hay mejora sin riesgo, y no hay transformación sin costo. Modificar un cuerpo, sea por cruza o por edición, siempre va a traer efectos positivos y negativos. La diferencia está en qué se prioriza, en si el resultado final tiene sentido funcional. Cada decisión genética implica perder algo y ganar otra cosa, pero si no sabes lo que estás tocando, no estás decidiendo, estás apostando. Por eso el momento Omega no ocurre en el perro, ocurre en nosotros, en el instante en que dejamos de cruzar para ver qué sale y empezamos a construir con conciencia de estructura, cuando entendemos que la crianza ya no basta y que las líneas ya no alcanzan, que repetir al ojo es una ruleta que siempre deja víctimas. En ese punto el Bully Omega y el nuevo lobo terrible se cruzan, uno mira al futuro, el otro al pasado, uno se construye desde el código y el otro se construye desde los fósiles, pero ambos nacen de la misma herramienta, CRISPR. ¿Es posible crear un perro de diseño en un laboratorio? Imagina por un momento un cachorro tan perfecto, y a la vez tan imposible que nunca podría nacer de un cruce natural. Un animal concebido no por la casualidad de la naturaleza, sino por la mano precisa de la biotecnología. La idea suena a ciencia ficción, pero la pregunta está sobre la mesa: ¿puede un perro diseñado con CRISPR ser real? Esta es la provocación que da origen al proyecto Bully Omega. Lejos de ser un capricho sensacionalista, Bully Omega nace de una duda legítima y perturbadora. Hoy, los avances en edición genética permiten cortar y pegar el ADN con una exactitud inédita, abriendo la puerta a criaturas personalizadas. Y si eso es así, ¿por qué no diseñar el perro definitivo? Desde el primer minuto debe quedar algo muy claro: Bully Omega no es una exageración sacada de contexto. Todo lo contrario. Este proyecto se arraiga en realidades científicas y tendencias actuales. Por un lado, contamos con la herramienta CRISPR-Cas9, unas tijeras moleculares baratas y precisas que ya han logrado modificar genéticamente animales complejos, incluidos perros. Por otro lado, existe un entorno apasionado, y a veces polémico, conocido como el Bully Game, que ha llevado la crianza de perros a extremos impensables. El Bully Game es el juego, muy serio, de la selección y cría del American Bully y sus variantes, una subcultura donde criadores de todo el mundo compiten por crear el ejemplar más impactante. Entender este juego es crucial para seguir nuestro documental. Aquí convergen tradición, ambición y ahora también ciencia. ¿Qué es exactamente un bully y cómo hemos llegado al punto de pensar en editar su ADN? Esa es la historia que comenzaremos a desentrañar a continuación, porque solo conociendo el contexto podremos apreciar por qué Bully Omega podría ser, más que una locura, el siguiente paso lógico en la evolución dirigida por el ser humano. El escenario está listo: genética contra naturaleza, ciencia contra historia. Y nuestro próximo paso es adentrarnos en los orígenes de este fenómeno para descubrir cómo llegamos hasta aquí. Hace 2 siglos, en una arena improvisada, un toro enfurecido arremete contra un perro compacto y valiente que se aferra con sus mandíbulas a la nariz del gigante. Aquella cruenta escena formaba parte del bull baiting, un espectáculo popular en la Inglaterra del siglo XVII. Así nació el antiguo bulldog inglés, un perro poderoso y atlético criado para el brutal deporte de acosar toros.
Cuando estas peleas fueron prohibidas, el bulldog de antaño perdió su propósito original. Con el tiempo, la raza derivó en el bulldog moderno, más dócil pero también más extremo físicamente, patas más cortas, cara más chata y un temperamento de compañía. Paradójicamente, el descendiente de aquel gladiador canino se convirtió en un símbolo nacional británico, tierno en apariencia. Aunque pagando un precio biológico por ese cambio. Paralelamente, a mediados del siglo XIX en Estados Unidos surgió otro linaje, el American Pit Bull Terrier, mezcla de bulldogs y terriers, concebido para peleas de perros. Seleccionados por su tenacidad y resistencia, estos pitbulls desarrollaron la famosa gamenes, una determinación feroz e inquebrantable en combate. Si el bulldog era coraje bruto, el APB aportó agilidad y espíritu de lucha. Con la ilegalización de las peleas, muchos pitbulls encontraron un nuevo rol como leales mascotas, pero sus criadores mantuvieron viva la llama de la selección. Ahora importaba el equilibrio entre temperamento estable y aspecto imponente. De ese crisol nació en los años 1990 el American Bully, una raza nueva basada en el APB pero orientada ya no al combate, sino a la exhibición y compañía. Criadores estadounidenses cruzaron pitbulls con razas como American Staffordshire Terrier e incluso Bulldog americano, buscando un perro de aspecto más robusto, cabeza más ancha y carácter familiar. El Bully se convirtió en un perro show, un matón de apariencia intimidante pero de corazón dócil. En pocos años, el American Bully explotó en popularidad, se crearon categorías de tamaño, pocket, standard, XL y clásico, se fundaron clubes como el ABKC, y nació una industria entera en torno a shows, sementales famosos y cachorros valuados en miles de dólares. Sin embargo, la competición no se detuvo ahí. Algunos criadores quisieron llevar el fenotipo Bully al límite, dando origen al llamado Exotic Bully. Estos ejemplares exageran aún más las características, más bajos, más musculosos, con caras aún más chatas y a veces colores de pelaje poco comunes. Para lograrlos, se introdujeron cruces con bulldogs franceses, bulldogs ingleses u otras razas braquicéfalas. El resultado, perros que parecen caricaturas vivientes, con cabezas enormes en cuerpos diminutos. La ABK se llegó a rechazar reconocer variedades como la micro o la XXL, advirtiendo que no debían exagerarse más los rasgos por motivos de salud. Pero en redes sociales y grupos especializados, el Bully Game ya había despegado, era una carrera armamentística estética. Cada criador buscaba tener el más, el Bully más ancho, el más bajo, el de color más raro. Esta evolución, de los fosos de pelea al escaparate de Instagram, nos muestra algo importante: la crianza canina ha sido siempre un reflejo de nuestros deseos y caprichos. Creíamos dominar la genética a golpe de cruces, pero al forzar los límites comenzaron a aparecer sombras. En la siguiente cápsula, veremos esas sombras de cerca, los problemas y errores históricos que esta frenética selección ha acarreado. Porque detrás de cada bully campeón, podría ocultarse un recordatorio de que la naturaleza tiene límites. ¿Qué ocurre cuando empujamos esos límites demasiado lejos? La braquicefalia o síndrome de cráneo y hocico acortados, da esa cara graciosa y temible a la vez, pero causa un drama respiratorio. Bulldogs, Pugs, Frenchies y Bullies comparten síndrome braquicefálico, paladares elongados que obstruyen la garganta, narinas cerradas, tráqueas estrechas. En resumen, perros que prácticamente viven asfixiados. Sufren ronquidos, desmayos por falta de aire y peligro de golpes de calor con temperaturas que otros perros toleran. Sus ojos también pagan el pato, órbitas tan poco profundas que los globos oculares protruyen, causando úlceras y lesiones oculares frecuentes. Y si todo esto fuera poco, la crianza extrema ha deformado tanto al bulldog clásico que muchas hembras ni siquiera pueden parir o aparearse sin ayuda. De hecho, más del 80% de los bulldogs franceses nacen por cesárea, y en el bulldog inglés se considera la cesárea prácticamente obligatoria para evitar la muerte de la madre o los cachorros. Incluso la monta suele requerir inseminación artificial, porque sus cuerpos masivos y de patas cortas dificultan la reproducción natural. Hemos creado perros que no pueden nacer sin nuestro auxilio médico, una línea genética al borde de la inviabilidad por sí misma. En la búsqueda de lo exótico, los criadores introdujeron colores de pelaje llamativos pero genéticamente problemáticos. El caso más conocido es el gen Merle, responsable de manchas marmoleadas. Visualmente atractivos, sí, pero si un cachorro hereda dos copias Merle, hay alta probabilidad de sordera, ceguera y malformaciones oculares desde el nacimiento. Por eso los estándares responsables prohíben el color Merle en el American Bully, conscientes de los riesgos. Aún con una sola copia, sin embargo, el Merle puede traer sorpresas indeseadas escondidas, Merle críptico, que complican la cría. Otro caso es el gen de dilución de color, Locus D, ese que vuelve el pelaje negro en azul o gris plateado. Muchos Blue Nose o color lila son admirados, pero si tienen la variante recesiva en ambos alelos, diluido o mocigoto, pueden desarrollar alopecia por dilución de color. Esto significa pérdida crónica de pelo y dermatitis en zonas del pelaje claro. Lo que empezó como un color de moda puede terminar en un perro con calvas, picores constantes e infecciones de piel difíciles de manejar.
Una belleza efímera que cobra factura a largo plazo. Los bullies presumen de musculatura, pero, ¿a qué coste? Algunas líneas micro o extreme han acentuado la condrodisplasia, es decir, un crecimiento anómalo de huesos que produce patas muy cortas y curvaturas. Muchas veces esto se debe a mutaciones dominantes, como los retrogenes FGF4 en cromosomas 18 y 12, que acortan las extremidades y predisponen a hernias discales. En razas enanas clásicas, Dachshund, Corgi, estas mutaciones están casi en todos los individuos, causando cuerpos largos y patas torcidas. En los bullies extremos empiezan a aparecer similares rasgos. Además, el bulldog y sus derivados cargan con una mutación en el gen de BL2 que provoca el distintivo rabo corto en sacacorchos de bulldogs ingleses, franceses y Boston Terrier. Estudios genéticos revelaron que todos los bulldogs analizados presentan esa mutación, asociada al síndrome de Robinow en humanos, causante de malformaciones vertebrales y extremidades cortas. En perros, el efecto de DBL2 no solo da colas retorcidas sino también vértebras deformes, hemivértebras, y espinas desviadas. Los científicos advierten que esta mutación está tan fija en esas razas que sería difícil eliminarla mediante cruces tradicionales, y que probablemente múltiples genes contribuyen a los problemas crónicos de salud que sufren. En otras palabras, muchas de estas taras están atrapadas en el mapa genético de la raza. La selección natural jamás las habría mantenido, pero la selección artificial sí, y ahora están entrelazadas con la esencia misma de nuestros bullies. Enumerar estos problemas no es un ataque gratuito a la raza, sino un espejo de nuestras decisiones. Quisimos que el bully luciera potente, y lo hicimos débil por dentro. Quisimos patrones de color únicos, y creamos perros que no oyen nivel. Quisimos tamaños extremos, y obtuvimos esqueletos que no aguantan esos músculos. Esta es la encrucijada en la que nos encontramos, o aceptamos que la perfección del bully actual conlleva sacrificios en su bienestar, o buscamos una vía radical para tenerlo todo, sin pagar con la salud del animal. ¿Existe esa vía? Aquí es donde la ciencia irrumpe con una promesa tentadora, ¿y si pudiéramos arreglar esos genes defectuosos en lugar de seguir criando a ciegas? El campo de batalla se traslada ahora del criadero al laboratorio. En la siguiente cápsula exploraremos la revolución biotecnológica que nos ofrece esa posibilidad, la edición genética. Prepárate para descubrir cómo CRISPR podría reescribir el destino del bully. El juego genético acaba de cambiar de nivel. Imagina tener un cursor parpadeante sobre el código de la vida. Borras una letra, escribes otra. Suena a fantasía, pero eso es exactamente lo que permite la tecnología CRISPR-Cas9, editar genes con la misma facilidad con que corregimos un texto. Esta herramienta, descubierta en 2012 a partir de un truco bacteriano para defenderse de virus, ha desatado una revolución en biología. Por primera vez, los científicos pueden hacer cirugía molecular al ADN de prácticamente cualquier especie con una precisión increíble. Las implicaciones son enormes. Inicialmente, CRISPR se ha empleado para investigar enfermedades y buscar curas, creando modelos animales con mutaciones específicas. Pero sus aplicaciones van mucho más allá, entrando en terrenos que antes solo pisaba la ciencia ficción. Para entender su potencia, basta un ejemplo cercano a nuestro tema, los superperros CRISPR. En 2015, un equipo de investigadores chinos editó embriones de perro para eliminar un gen llamado miostatina. ¿El resultado? Nacieron dos cachorros beagle con una musculatura fuera de serie, pues la miostatina normalmente limita el crecimiento de los músculos. La hembra, Tiango, quedó totalmente liberada de ese freno genético, y desarrolló muslos notablemente más fuertes que sus hermanos. El macho, Hércules, tuvo la edición parcial y mostró menos cambio, pero con el tiempo ambos cachorros acumularon bastante más músculo de lo normal. En otras palabras, crearon perros culturistas en un laboratorio. Y no fue un accidente aislado, se editaron 65 embriones, nacieron 27 perritos, de los cuales 2 fueron modificados exitosamente. Esta fue la primera demostración mundial de edición genética en caninos. Los propios científicos dijeron que esperaban así criar perros para aplicaciones especiales, como perros policía más fuertes, aunque reconocían que el proceso aún era ineficiente y debía optimizarse. No obstante, la puerta quedó abierta. Si podemos alterar un gen en un perro, podemos alterar otros. Hoy ya se habla de mascotas a la carta. De hecho, empresas como la gigante BGI en China han llegado a comercializar mascotas modificadas, por ejemplo, minicerditos diseñados por edición genética vendidos por unos 1.400 euros como animales de compañía exóticos. La línea entre ciencia y mercado empieza a difuminarse. ¿Qué impide entonces que alguien intente crear un perro de diseño y venderlo? La ética, las leyes y la tecnología aún inmaduras son barreras, sí, pero son barreras que se erosionan con el tiempo. La facilidad de CRISPR para hacer ediciones ha generado incluso temores de aplicaciones en humanos sin control. Por ahora, en el terreno de las mascotas, no hay reportes confirmados de diseño estético a la venta, más allá de estos minicerditos. Sin embargo, visionarios o temerarios ya lo están considerando seriamente. Volvamos al bully. Hemos visto cómo la crianza tradicional nos dio cosas que queremos, perros espectaculares en apariencia, junto con cosas que no queremos, genética cargada de problemas.
CRISPR promete separar unas de otras, tomar lo bueno y descartar lo malo a nivel molecular. ¿Suena atrevido? Lo es. Pero técnicamente, no hay ninguna ley natural que lo impida. Con suficiente conocimiento de los genes implicados, podríamos reprogramar el genoma de un embrión bully para corregir mutaciones perjudiciales e incluso añadir rasgos nuevos. Ya no hablamos de cruzar perros y esperar resultados inciertos, hablamos de diseñar un genoma óptimo y crearlo. Bully Omega se basa en esta idea, combinar lo mejor del bully, su porte, su nobleza, su musculatura, con mejoras genéticas para solventar sus debilidades históricas. Todo, mediante edición genética embrionaria. Por supuesto, esto suscita dudas y escalofríos. ¿Estamos jugando a ser Dios? ¿Es moralmente aceptable modificar así a un animal por razones en parte estéticas? Son cuestiones vitales que abordaremos en la última cápsula. Pero antes, enfoquémonos en el aspecto científico práctico. ¿Cómo sería, gen por gen, ese bully Omega? Si decidiéramos crear al bully definitivo en el laboratorio, ¿qué cambios genéticos específicos tendríamos que hacer? En la siguiente sección vamos a arremangarnos como ingenieros genéticos, y delinear el plano de construcción de este perro soñado. Prepárate para entrar al workshop genómico, vamos a seleccionar genes como quien selecciona las piezas de un motor de alta performance. Si tuviéramos en nuestras manos el embrión de un futuro bully Omega, ¿qué modificaciones genéticas le haríamos exactamente? La propuesta es ambiciosa, 6 cambios precisos en su ADN para corregir fallos históricos y potenciar virtudes. El gen MSTN o miostatina. Este es el gen suprimido en Tiango, la Beagle CRISPR que mencionamos. La miostatina limita el crecimiento muscular. Al anularla, obtenemos un perro más fuerte y musculoso sin entrenamiento extra. En la naturaleza ocurre algo parecido. Una mutación natural en MSTN da a ciertas razas como el Whippet Bully o el ganado Belgian Blue una musculatura hipertrófica sin afectar su salud de forma grave. Editando MSTN en el bully Omega, lograríamos ese cuerpo atlético y potente que los criadores siempre han buscado, pero sin necesidad de cría selectiva generacional, sino de un plumazo genético. El perro resultante tendría una masa muscular muy superior a la de un bully convencional, acercándose al ideal de físico de culturista que tantos exaltan, pero manteniendo funcionalidad. La ausencia de miostatina no causa daños conocidos en mamíferos, más allá del aumento de musculatura y ligera reducción de grasa. En otras palabras, un bully más fuerte y posiblemente más sano, ya que músculos más desarrollados apoyarían mejor sus articulaciones siempre que el esqueleto esté a la altura. En el complejo de genes de braquicefalia, BMP3, SMOC2, DVL2. Identificamos aquí varias dianas genéticas relacionadas con el cráneo corto y sus estragos. En concreto, eliminaremos o ajustaremos la mutación de VL2 presente en bulldogs, para evitar el síndrome de rabo torcido y las malformaciones vertebrales asociadas. También modificaremos el gen BMP3 o bono morfogenético de la proteína 3, cuya variante se ha asociado a hocicos cortos en perros. Al corregir BMP3 a su versión salvaje, normal, promoveremos un hocico más largo dentro del rango bully. No será un collie, claro está, pero sí lo suficiente para mejorar la vía respiratoria. Adicionalmente, incorporaríamos variantes adecuadas de otros genes involucrados en la forma craneofacial, como SMOC2, identificada en estudios de braquicefalia. ¿El objetivo? Un bully Omega con el aspecto imponente de siempre, pero con un hocico funcional, fosas nasales amplias y una tráquea de diámetro normal. Esto le libraría del ronquido patológico, de la falta de aire crónica, y reduciría drásticamente el riesgo de colapsos respiratorios y golpes de calor. En síntesis, dar un paso atrás en la extrema braquicefalia para que pueda respirar profundamente sin perder la estética braqui moderada. Imaginemos esos gruesos belfos del bully, pero cubriendo un hocico un poco más alargado y fosado. Sigue siendo hermoso a su manera, solo que ahora también puede correr y jugar sin asfixiarse. Para que el músculo extra y la vitalidad respiratoria tengan soporte, debemos asegurarnos de un esqueleto fuerte y proporcionado. Aquí atacaríamos las mutaciones de condrodisplasia que causan patas excesivamente cortas y deformidades. En concreto, eliminaríamos los retrogenes FGF4 en cromosomas 18, CDPA, y 12, CDDY, si están presentes en el embrión. Muchos American Bully estándar no portan estas mutaciones, pero algunos exotics sí, heredados de cruces con razas enanas. Garantizar N sobre N o, sin copias, para GPA y CDDY, asegura extremidades de longitud normal para la talla del perro, reduciendo la presión sobre columna y caderas. Además, al quitar la predisposición CDDY, disminuimos el riesgo de hernias discales fulminantes en la raza, que tanto afligen a Teckels y Bassets. El bully Omega tendría así una estructura ósea más parecida a la de un atleta que a la de un bulldog achaparrado, columna alineada, cola recta funcional, no enroscada, y articulaciones libres de las cargas genéticas que llevan a displasias. Aquí también podríamos incluir revisiones a genes de crecimiento como IGF-1 para asegurar que alcance un tamaño robusto, ni enano ni gigantón desproporcionado.
Un fine tuning de IGF-1 podría darnos un bully de talla grande, tipo XL, pero con la agilidad y longevidad de uno más pequeño, ya que en perros el alelo de IGF-1 está ligado a la diferenciación de razas pequeñas versus grandes. Todo esto sumar cuerpo armónico, potente pero estagenes del manto, ML, PH y PMEL. La capa de Bully Omega no solo debe ser vistosa, sino también sana. En este aspecto hay dos principales. Primero, evitar la alopecia por dilución. Nos aseguraremos de que el gen MLPH o melanofilina esté en su versión normal, no de uno mutante, para que, incluso si elegimos un pelaje azul o Isabela, no haya riesgo de esa antiestética y molesta pérdida de pelo ligada a color diluido. Esto se logra reemplazando el alelo mutado de uno por el alelo de funcional, eliminando así la causa de la inflamación crónica de piel en razas como Doberman o Weimaraner que sufren por su color. En segundo lugar, abordamos el patrón Merle. Aquí la decisión de diseño puede ser, o no incluir para nada la mutación Merle, asegurando un pelaje sólido, bicolor o tricolor seguro, o introducirla de forma controlada. Dado que Bully Omega busca evitar riesgos innecesarios, probablemente optemos por excluir Merle por completo, garantizando un gen PMEL17 o Silver Locus normal. Con ello, adiós a la posibilidad de crías doble Merle con sordera o ceguera. El Bully Omega podrá lucir colores hermosos sin necesitar esas modas peligrosas, imagínalo tal vez en un tono atigrado, o un tricolor negro fuego blanco que son naturales y libres de pecado genético. La capa será su carta de presentación visual, y nosotros nos aseguramos de que esa belleza no conlleve una maldición oculta. Además de rasgos visibles, pensamos en la maquinaria interna. Aquí entraríamos a corregir predisposiciones a enfermedades hereditarias comunes en bullies y bulldogs, por ejemplo, mutaciones en el gen de la uricasa, SLS2A9, para evitar cálculos urinarios tipo ácido úrico, los bulldogs ingleses tienen tendencia a esto, o genes asociados a miocardiopatías. No queremos que nuestro super perro sufra un fallo cardíaco temprano, así que podríamos insertar variantes protectoras o al menos eliminar alelos de riesgo como los ligados a cardiomiopatía dilatada, que afecta a algunas razas grandes. También es factible revisar genes inmunitarios, MXE, para ampliar su diversidad y que tenga un sistema inmune robusto. Esta cápsula de edición es más especulativa y abarca varios pequeños cambios, pero la idea es dotar a Bully Omega de una salud integral, longevidad extendida, resistencia a alergias y menos inclinación a cánceres. Sería el equivalente genético a darle las mejores cartas desde su nacimiento para una vida larga y saludable. No podemos olvidar que el mejor bully es aquel con temperamento fiable. Los American Bully ya son conocidos por ser dóciles y familiares, pero su linaje Terrier Bulldog a veces trae comportamientos indeseados, tozudez, ansiedad por separación, instinto de presa alto. A nivel genético, la conducta es poligénica, pero podríamos seleccionar alelos asociados a menor agresividad y mayor sociabilidad. Estudios en Fox Terriers y otras razas han identificado genes candidatos, como variantes en MAOA o receptores de serotonina, que influyen en la agresividad y la ansiedad. Sin entrar en terreno Frankenstein, podríamos asegurarnos de que Bully Omega no porte genes relacionados con reactividad extrema. También se ha hablado de editar genes para aumentar la capacidad cognitiva en animales, no es ciencia establecida aún, pero es tentador pensar en un perro un poco más inteligente o entrenable. El objetivo aquí es mantener ese carácter noble, estable y amigable que hizo popular al bully, blindándolo contra regresiones atávicas de agresión o nerviosismo. El resultado sería un compañero ideal, tan imponente como un pitbull histórico, pero con la estabilidad mental de un perro de terapia. Con estos 6 grupos de intervenciones, hemos pintado un boceto del Bully Omega. Cada ejemplar sería, en esencia, un ensamblaje de precisión genética, no una simple cría tradicional. De hecho, cabría decir que ningún Bully Omega podría reproducirse fielmente por métodos convencionales, porque no formaría una línea heredable estable sino un producto único de laboratorio. Para obtener otro igual habría que volver a editar otro embrión original, ya que al cruzar un Bully Omega con un perro normal, muchas de sus mejoras genéticas se diluirían o segregarían de forma impredecible. Es el precio de diseñar algo tan específico, creas un individuo perfecto, pero no una estirpe. Irónicamente, sería estéril en cuanto a transmitir su perfección, aunque quizá fértil biológicamente, no replicaría su diseño en la descendencia. Por eso, Bully Omega se concibe más como un prototipo viviente que como una nueva raza reproducible. Cada uno, un alfa y omega de sí mismo. Llegados a este punto, es difícil no sentir una mezcla de fascinación y vértigo. Hemos descrito cómo arreglar un bully como quien repara un automóvil, pieza por pieza. La ciencia nos da las herramientas, y la lista de cambios parece convincente. Pero, ¿debemos hacerlo? Crear un animal así de manera artificial abre interrogantes enormes. En la cápsula final, toca reflexionar, ¿qué significaría soltar un Bully Omega en el mundo real? ¿Estamos preparados para las implicaciones éticas, emocionales y hasta culturales de esta criatura? Antes de terminar este viaje, hagamos una pausa y miremos el panorama completo. ¿El Bully Omega sería una victoria de la biotecnología o un espejo de nuestra arrogancia?
Acompáñanos en la conclusión para sopesar el destino de este juego genético. Un perro extraordinario camina a tu lado. Sus músculos ondulan bajo el sol, respira con calma, su mirada inteligente se cruza con la tuya. No se cansa al correr, no enferma con facilidad, su aspecto impone y a la vez no sufre por él. Ese podría ser el Bully Omega. La pregunta que queda es, ¿a qué costo hemos logrado esto, y qué consecuencias traerá? Emocionalmente, la existencia de Bully Omega provocaría reacciones encontradas. Por un lado, fascinación absoluta, estaríamos ante la culminación de décadas, o siglos, de anhelos humanos por crear al perro perfecto. Criadores, científicos, público general, todos querían verlo, tocarlo, quizá tener uno. Imagina la expectación mediática, nace el primer Bully modificado por CRISPR. Habría titulares, controversia, debates en foros. Para los amantes de la raza sería casi milagroso, ya no tendrían que decidir entre belleza y salud, tendrían ambas. Pero por otro lado, llegaría la duda ética y el rechazo. Muchas personas se preguntarían si es correcto manipular la vida de esta forma. ¿Es el Bully Omega un perro? ¿O un producto? Al no poder reproducirse como linaje, cada ejemplar sería creado bajo demanda. Esto podría derivar en una industria de mascotas de diseño, con el riesgo de tratar a seres vivos como mercancías tecnológicas. ¿Dónde trazamos la línea? Hoy decimos es solo un perro, pero mañana alguien podría sugerir lo mismo para modificar bebés humanos. De hecho, ya ha ocurrido el debate a raíz de los primeros embriones humanos editados en China. También está la cuestión del bienestar animal. Aunque nuestro objetivo con Bully Omega es mejorar su salud, el proceso para conseguirlo implicaría pruebas, fallos y aciertos en embriones y camadas iniciales. Recordemos que en el experimento de la miostatina hubo 27 cachorros nacidos para obtener 2 exitosos. ¿Qué les pasa a los fallidos? En contextos de laboratorio, muchos son sacrificados o viven con mutaciones no deseadas. Crear un Bully Omega podría implicar traer al mundo otros que sufran. ¿Podemos justificar ese daño colateral? Los genetistas argumentan que con técnicas refinadas y selección de embriones, ese número se minimiza, pero es un punto sensible. Desde un punto de vista científico y funcional, Bully Omega sería un logro notable. Confirmaría que podemos abordar problemas poligénicos complejos, como la braquicefalia o las displasias, con edición múltiple. Sería un modelo vivo de lo que la medicina veterinaria genómica podría hacer, quizás rescatar razas al borde del colapso sanitario. Imaginemos aplicar esto al bulldog inglés de pura raza, por ejemplo, para salvarlo de su propia genética. Incluso podría tener un impacto positivo, menos perros sufriendo cirugías de paladar, menos gastos veterinarios, vidas más largas. Podríamos verlo como una corrección de errores históricos, un acto casi de compasión hacia la especie canina que tanto deformamos con crianza irresponsable. Sin embargo, la línea entre necesidad y capricho es borrosa aquí. Una cosa es editar genes para curar enfermedades, otra, para crear el perro ideal a nuestro gusto. El Bully Omega se sitúa en ambos lados, sí corrige enfermedades, respiratorias, articulares, pero también obedece a un ideal estético humano, hipermusculatura, cierto look. Esto va a plantear un dilema regulatorio. ¿Deberían las leyes permitir la creación de mascotas genéticamente modificadas? Hasta ahora, legalmente no está bien definido. Países con bioética estricta podrían vetarlo, otros más permisivos quizá lo toleren. Y si se permite uno, ¿qué pasará cuando aparezca el siguiente? Podríamos ver versiones mejoradas de otras razas, un pastor alemán Omega sin displasia de cadera, un dálmata Omega sin sordera, etc. Suena genial para los perros, pero también incitaría una carrera comercial. Empresas patentando ediciones genéticas de razas famosas, vendiendo cachorros premium. El Bully Game pasaría de los patios de crianza a los laboratorios corporativos. Y eso da vértigo. En el plano personal y narrativo, no podemos ignorar la sensación casi mítica de todo esto. El ser humano, que domesticó al lobo y lo convirtió en chihuahua, ahora empuja la frontera, de la domesticación a la creación. Bully Omega sería como un Adán canino hecho a imagen de nuestros deseos. Nos obliga a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza. ¿Amamos a los perros por lo que son, o por lo que queremos que sean? Si empezamos a fabricar mascotas perfectas, ¿qué ocurre con todos los demás perros imperfectos? ¿Hay millones de perros en refugios esperando hogar? ¿Los desplazará el brillo del ser diseñado? Tal vez Bully Omega nunca pase de unos pocos ejemplares conceptuales, pero el simple hecho de existir puede alterar cómo valoramos la vida animal. Al concluir este viaje narrativo científico, nos queda una verdad ineludible: el proyecto Bully Omega nos enfrenta con nuestras propias ambiciones y límites. Técnicamente, casi nada de lo descrito es imposible. Emocionalmente, es terreno inexplorado. Por eso, cada cápsula de esta historia ha tenido un objetivo emocional. Te hemos sorprendido, impactado con realidades crudas, hecho dudar sobre lo correcto, fascinado con la ciencia. Porque Bully Omega no es solo un perro, es un espejo donde mirarnos. Un espejo que refleja la crueldad involuntaria de la crianza extrema, pero también la esperanza de enmendarla, el ingenio humano capaz de remedar la naturaleza, y el peligro de no saber detenernos.
La última imagen queda en tu mente, un bully de porte majestuoso, respirando libremente, jugando con un niño sin cansarse, viviendo muchos años sin achaques. ¿Es este el final feliz que buscamos? Podría ser. Pero la pregunta final te la hacemos a ti, espectador: si tuvieras el poder para crear a Bully Omega, ¿lo harías? La respuesta lleva implícito cómo ves el rol de la ciencia en la vida. Al fin y al cabo, el Bully Game siempre ha tratado de jugar a ser Dios en pequeño con la genética. Ahora que realmente podríamos serlo, debemos decidir hasta dónde queremos llegar. Así cerramos esta serie, con un futuro abierto. Bully Omega yace en algún punto entre la utopía y la responsabilidad. El juego genético continúa, y solo el tiempo dirá si este asombroso perro dará sus primeros pasos fuera de un laboratorio.